Buenos días, amigos. Que Dios los bendiga. Es muy lindo poder verlos. A los que vuelven de vacaciones, a los que no se fueron y siguen acá, y también a alguno que quiso cruzar a Chile, que estoy viendo por ahí, que no pudo. Es lindo poder estar juntos en la casa del Señor, así que Dios les bendiga. Como ustedes saben, durante todo el mes de enero, y les adelanto por si no lo saben, hasta el anteúltimo fin de semana de febrero, vamos a estar llevando adelante, o mejor dicho, estamos llevando adelante una serie que se llama Pequeñas, Grandes Escenas de la Vida Cristiana, ¿verdad? El objetivo de esta serie es que, si no conoces, las puedas descubrir, y si tal vez las conoces, pero necesitas volver a redescubrirlas, volver a conocerlas, es que nos podamos encontrar con esos pequeños, con esos simples hábitos de la vida cristiana que pueden ser el motor de grandes cambios y de grandes cosas en nuestra vida. Hay cosas simples que forman parte de nuestra vida cristiana que pueden hacer que ocurran cosas maravillosas. El primer fin de semana el pastor Fabián nos estuvo hablando acerca del bautismo, que no es técnicamente un hábito, es algo que se hace una sola vez en la vida, pero la fuerza del bautismo nos acompaña cada día de nuestra vida. El segundo fin de semana del mes de enero, el pastor Sebastián Ocaña, nuestro pastor de niñez, nos habló de la oración, ¿verdad? Y nos habló de cómo la oración nos conecta con el poder de Dios y con sus propósitos para nuestras vidas. El fin de semana pasado, el anterior, el pastor Santiago Barrionuevo, el pastor de jóvenes de la iglesia, nos habló de la fuerza que hay en el venir a la iglesia a adorar y compartir con los hermanos de la fe. Nos habló de la comunión aquí en su casa. Y en el día de hoy yo quisiera hablarte de un cuarto hábito que permite que ocurran grandes cosas en nuestra vida, y es el hábito de la lectura diaria de la palabra de Dios. Por eso el título de este mensaje es El poder de la palabra. Y antes de entrar al cuerpo del mensaje y al bosquejo que vos tenés, quisiera compartirte un poco mi testimonio personal y cómo yo llegué a estar convencido de esto. Yo les conté varias veces, acepté al Señor Jesús como mi Señor y Salvador y me bauticé justo en el límite entre la preadolescencia y la adolescencia. Pero bueno, como muchos habían pronosticado, en la adolescencia tuve un tiempo de rebeldía. Fue bastante fuerte mi rebeldía, me aparté del Señor, hice cosas de las cuales no me siento orgulloso, pero gracias a Dios el Señor las perdonó y quedaron atrás. Pero cuando estaba a punto de cumplir 18 años, estaba terminando el colegio secundario, tuve un reencuentro con el Señor. Y en ese reencuentro el Señor reafirmó el propósito que tenía para mí, reafirmó el llamado. Pero la cuestión es que cuando el Señor me vino a buscar, yo no estaba bien, estaba mal, como está una persona apartada de Dios. Y necesitaba cambiar, necesitaba que cosas diferentes ocurrieran en mi vida. Y el problema es que estaba en una iglesia donde jamás me habían hablado de las herramientas para poder cambiar. Nunca me hablaron de un mentor, de ser mentoreado, de mentorear. No tenía idea lo que significaba todo eso. Es más, ni líder de jóvenes tenía. Éramos 5, los jóvenes de la iglesia, y nos reuníamos a comer pochoclos y ver películas en la casa de alguno. Y nuestra reunión de jóvenes consistía en hablar un poquito sobre nuestros problemas y pedirle a uno que ore. Esa era mi experiencia de adolescencia. Así que no tenía muchas posibilidades a dónde recurrir para que Dios hiciera algo en mi vida. Así que vino a mí un pensamiento que yo creo que lo puso el Señor. Y es, si leo mucho la Biblia, Dios me va a decir que tengo que cambiar. Así que durante todo un año, mi vida consistió en aprovechar cada minuto, cada hora, cada rato que tenía libre para leer la palabra de Dios. Y en el transcurso de un año hice algo que después no volví a hacer jamás en mi vida, y es leer la Biblia 3 veces completa, de Génesis a Apocalipsis. Tengo en mi casa todavía, y la traje a Mendoza, mi vieja Reina Valera, con la tapa negra, con los bordes rojos, y esa Reina Valera tiene marcas de todos los colores del arco iris, de tantas veces que leía la Biblia. Algunas veces estaba en algún lugar y buscaba un lápiz porque no tenía algo para resaltar y aprovechaba 5 minutos para poder leer la palabra. Y ese año fue un año maravilloso, un año en el cual Dios obró en mi vida, un año en el cual Dios cambió cosas. Y lo más importante que recuerdo de ese año es que terminó con una decisión. Yo decidí entrar al seminario para responder al llamado que Dios había puesto en mi vida. Y este recuerdo sigue en mí. Y realmente, si hay algo que puedo decir, es que me apasiona la palabra de Dios. Y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien de la palabra de Dios,
tengo el deseo de compartir esa pasión que Dios puso en mi vida por esa experiencia que marcó mi corazón. Así que yo quisiera hablarte de esto, del poder de la palabra. Y tal vez el texto más importante de la Biblia para poder hacer un abordaje acerca de lo importante que es la Biblia es 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, que te voy a invitar a que podamos leerlo juntos. Ahí el apóstol Pablo le escribe a su discípulo, aquel que le estaba mentoreando, Timoteo, y en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 le dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Me gustaría ponerte un poco en contexto y contarte que cuando el apóstol Pablo escribe esto, que es una carta a su discípulo Timoteo, él está preso. Él está privado de su libertad por haber predicado del Evangelio de Jesucristo. No sabemos históricamente si fue libre o no, pero por lo que leemos entendemos muy claramente, y de hecho Pablo lo dice, que él cree que no va a salir con vida de esa circunstancia de prisión. Y por esa razón él necesita escribirle a la persona que es su mano derecha y es la persona que va a reemplazar todo su ministerio apostólico, y es Timoteo. Así que en esta carta, que nosotros tenemos como la segunda carta a Timoteo, le da todos los consejos que una persona le da a un discípulo la última vez que tiene la oportunidad de contactarse con él. Es decir, le dice cosas realmente importantes y no pierde el tiempo. Y una porción importante de la segunda carta de Pablo a Timoteo está llena de consejos sobre la palabra de Dios. Y yo creo que en estos 2 versículos nosotros vamos a poder encontrar 4 consejos para tomar hacia nuestra vida. 4 consejos que nos van a hablar de la fuerza, del poder que hay en la lectura diaria de la palabra de Dios. La importancia que tiene para nosotros como creyentes el cada día desarrollar el hábito, el ejercicio, la disciplina de abrir la Biblia y de leerla para ver qué es lo que Dios tiene para decirnos. Y quisiera decirte 4 cosas que salen de estos versículos. En primer lugar, como primer punto, te voy a decir que la Biblia me enseña el propósito de Dios. Y este tal vez es el punto troncal. El versículo 16 de estos versículos que leímos decía así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Cuando Pablo está utilizando la palabra inspirada, lo que está haciendo es utilizar una palabra muy especial, porque la palabra inspirada en el griego, el idioma original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, es una palabra que significa que viene del soplo, que viene del aliento de Dios. Eso significa que la Biblia es inspirada por Dios. Pablo escribió esta carta a Timoteo y otras cartas. Hay cartas escritas por Pedro. Hubo seres humanos que escribieron los evangelios y así con toda la Biblia. Pero en el fondo, más allá de los autores humanos que Dios utilizó para escribir la Biblia viene directamente de la boca de Dios y tiene a Dios como su autor. Por eso es muy importante que cuando vos te enfrentes a la palabra, tomes conciencia de que no estás frente a un libro más de la cultura humana. No estás frente a un libro que tiene la sabiduría milenaria de hombres que lograron conocer grandes cosas. Estás frente a un libro que tiene a Dios como su autor. La Biblia es inspirada por Dios. Y además dice este versículo que es útil para enseñar. Y la pregunta que nos hacemos en este momento es: ¿para enseñar qué? ¿Para qué es útil la palabra? Y yo creo que la respuesta la tenemos en el versículo 15, un versículo anterior. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, la Biblia nos dice así. Pablo le escribe a Timoteo: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Vieron que hay personas que medio como que se fanatizan con la Biblia, dicen: la Biblia habla de todo, habla de astronomía, de neurociencia, de historia, del futuro, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo no comparto mucho esos fanatismos.
Y lo que me parece realmente importante es ver lo que dice la Biblia. Lo que la palabra nos enseña es el camino a la salvación eterna de nuestra vida. Y lo que la palabra nos enseña es esto, es que muchas personas pueden prometerte la salvación. Muchas personas pueden prometerte y dicen tener la respuesta para la paz interior, para el bienestar de tu alma, para que vos salgas adelante en la vida. Pero la única respuesta verdadera la tiene Jesucristo. Jesucristo es el único Salvador y Jesucristo es el único mediador entre vos y tu Creador, que es Dios. Hoy en día vivimos en una sociedad plural y eso en muchos aspectos es bueno, pero también muchas personas enseñan que hay muchos caminos para llegar a Dios. Y la realidad es que la Biblia dice que hay un solo camino y es Jesucristo. Pero la palabra de Dios nos enseña algo también, y es que Jesucristo nos habla de una manera muy especial. Fíjate que Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Acá el apóstol Juan es el que está escribiendo estas palabras, y el apóstol Juan fue llamado varias veces en la Biblia el discípulo amado. Él era muy jovencito cuando Jesús lo eligió como uno de sus discípulos, y probablemente por causa de su juventud y todo el potencial que había en él, Jesús prácticamente lo adoptó como un hijo y tuvo con él una relación mucho más cercana que con el resto de los discípulos. Juan lo vio a Jesús. Juan compartió con él, Juan escuchó su respiración, vio sus milagros. Y Juan dice, cuando yo les escribo estas palabras, y lo que él dice vale para toda la Biblia, lo que le está diciendo es, le estoy dando el testimonio fiel de lo que Jesucristo hizo, lo que Jesucristo dijo y lo que Jesucristo enseñó. Es decir, no solamente Jesucristo es el único camino para que vos puedas llegar a esa vida que necesitas y Dios puede dártela, sino que esa vida la vas a encontrar en las palabras de Jesús que están en la Biblia. De alguna manera lo dice el apóstol Pablo también cuando en su carta a los Romanos, en Romanos 10, 17, nos dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Me llama la atención que una de las maneras en las cuales se habla de la Biblia, la palabra de Dios o la Escritura, como leíamos al principio, es la palabra de Cristo. Porque la Biblia es esto, la Biblia es la palabra de Cristo. Y yo creo que de acá podemos sacar varias enseñanzas. En primer lugar, muchos dicen tener el secreto para la paz interior, para la salvación, pero solo Jesús puede darla. Muchas personas dicen conocer a Jesús. De hecho, hace un tiempo, me acuerdo, había pasado por una santería, una tienda donde venden artículos religiosos, no necesariamente cristianos, de todas las religiones. Y me acuerdo que había un libro en la vidriera que decía Las enseñanzas secretas de Jesucristo. Y yo me quedé mirando y digo, ¿cuántas personas deben caer en esto? Quizás en una buena intención encuentran un libro que dice que tiene enseñanzas secretas de Jesús que no están en la Biblia. Pero amigos, esto no es así. Si Jesucristo nos habla a través de la Biblia. Y si hay algún libro que dice tener palabras de Jesús, esas palabras van a ser las palabras verdaderas de Cristo, que pueden transformar nuestra vida solo en la medida que se ajusten a lo que dice la Biblia. Nadie puede quitar ni agregar nada, porque todo el mensaje de Jesús necesario para nuestras vidas está en la Biblia. Así que gracias a Dios nadie puede inventar ninguna cosa nueva. Solo la palabra nos muestra el propósito de Dios. Y si vos viniste a este lugar porque necesitas algo diferente en tu vida, si vos viniste a este lugar porque estás necesitando que alguien haga algo por tu familia, porque sabes que tu familia lo necesita, ese alguien es Jesús. Y Jesús quiere hablarte a través de su palabra. La palabra te va a mostrar cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Y estoy seguro que es un propósito realmente bueno y transformador. Pero en segundo lugar, también podemos ver que la palabra de Dios me protege de graves errores. Y esto es una de las grandes funciones de la lectura diaria de la palabra de Dios.
El apóstol Pablo decía en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que la Biblia no solamente es útil para enseñar, sino que además es útil para reprender. Suena medio fuerte, ¿no? Reprender. De hecho, en general no suena a reto. Hoy mi papá me reprendió. Y reprendió suena a que hasta que le dio con una vara, ¿no? Suena medio fuerte. Pero la verdad es que la palabra reprender, que aparece acá en este versículo, es una palabra muy rica en significado y que significa mucho más que retar a alguien. Literalmente, ustedes lo pueden ver en el PowerPoint, la palabra reprender en el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra que Pablo está utilizando es la palabra elegmon. Y elegmon significa convencer a una persona de un error, convencer a alguien de que está equivocado. Hace la idea de un reto, pero es el reto de alguien que te sienta y te dice, cuidado, abrí los ojos porque estás a punto de caerte en un precipicio. Cuidado, abrí los ojos porque la decisión que estás a punto de tomar es una decisión que te va a hundir y te va a hacer prácticamente imposible recuperarte de esa mala elección. Muchas veces Dios pone personas así en nuestra vida. A veces por negligencia o a veces simplemente porque creíamos que una decisión era la correcta. Elegimos algo y después nos damos cuenta que la decisión era equivocada y que tiene malas consecuencias sobre nuestra vida. Bueno, la palabra de Dios tiene el poder para evitar que nosotros tomemos malas decisiones. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere decir, que si nosotros desarrollamos el hábito de cada día reflexionar sobre la palabra de Dios, la palabra nos va a alertar y nos va a mostrar si en nuestro camino hay malas decisiones, si en nuestro camino hay malas acciones para que podamos cambiar. Por esa razón, mira que 2 Timoteo 3:16 en la Nueva Traducción Viviente se traduce de una manera genial. En el original del Nuevo Testamento hay una sola palabra, es elegmon. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce con una oración completa. Y dice que la Biblia es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos hace ver cuando hay cosas que en nuestra vida están mal. Y a veces no queremos ver lo que está mal, pero es necesario verlo. Porque solamente viéndolo nuestra vida puede ser corregida. Y hay muchos textos de la palabra de Dios que nos hablan de esto. Nos hablan de cómo la Biblia nos protege de tomar malas decisiones. Pero tal vez uno de los más importantes es el Salmo 119, que es el salmo más largo y también el capítulo más largo de la Biblia. Y tiene una característica, y es que nos habla mucho del valor de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y yo quisiera leerte en este momento 2 versículos del Salmo 119. En primer lugar, el Salmo 119:9 hace una pregunta. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. Muchas veces nos va a pasar, no solamente a los jóvenes, sino a los que ya no son tan jóvenes, que nuestro camino se ensucia. Nuestro camino se llena de piedras, nuestro camino se llena de ramas, o como la Ruta 7 ayer a la tarde, que una luz la anegó completamente y hubo gente que estaba queriendo pasar y se quedó no solamente sin poder pasar, sino algunos entre alud y alud. Y están ahí esperando que Gendarmería limpie el camino. Pero muchas veces nos pasa esto, nuestro camino se ensucia con malas decisiones, con malas acciones, con malos pensamientos que nos pueden hacer perder el rumbo. Y por eso la palabra de Dios nos dice, ¿cómo podemos mantener limpio nuestro camino? Obedeciendo la palabra de Dios. Ahora, para obedecerla hay que conocerla. Y para conocerla hay que leerla. Por eso, cuanto más leemos la palabra de Dios es como ese equipo de gendarmería que limpia nuestra ruta para que en el camino de nuestra vida no nos tropecemos con nada. Y por eso también David, unos versículos más adelante, en el versículo 11 del Salmo 119, dice, en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Básicamente la gran función de la palabra de Dios es que nos muestra cuando estamos a punto de meter la pata pecando.
Y la palabra de Dios nos libra de pecar. Ahora, la gran pregunta siempre es: ¿qué es el pecado? ¿No es cierto? Porque muchas veces uno habla con personas creyentes y te dicen: bueno, el pecado es esa lista de cosas que a Dios le molesta que vos hagas. No esto, no esto, no esto, no esto, no esto, no esto, y todo lo demás lo podés hacer. Ahora, el pecado es mucho más que una lista de prohibiciones. De hecho, voy a decir algo medio hereje, después alguno editará el video o algo, no me lo tomen tan absoluto lo que voy a decir. Pero yo no creo que el gran problema y lo que a Dios tanto le moleste es nuestro pecado en sí. No creo que ese sea el problema. Yo creo que a Dios lo que realmente le molesta y lo que a Dios le duele son los efectos destructivos del pecado sobre nuestra vida. Cuando Dios nos dice lo que no tenemos que hacer y aquello que tenemos que evitar, no lo hace simplemente porque Él es un Dios caprichoso y a Él le molesta que nosotros hagamos eso, que es lindo, pero que a Él no le gusta. No es así. Dios sabe que el pecado es aquello que tiene el poder de destruir nuestra vida, de destruir nuestra familia, de hundirnos. Y hay pecados que uno los mira y dice son lindos. Porque ese es el secreto del pecado, ¿no? Si el pecado fuera feo, nadie pecaría, ¿verdad? ¿Quién quiere hacer algo feo, algo que huela mal, algo que sea doloroso? El pecado es lindo, es atractivo, pero tiene un poder terrible para destruir nuestras vidas. Por eso Dios, cada vez que abrimos la palabra, Él nos muestra aquellas cosas que tenemos que evitar. No por capricho, sino porque Él quiere que nuestra vida salga adelante de la mejor manera. Y esto creo que se aplica por sobre todas las cosas a aquellos que estamos hace años en el camino del Señor y el Señor nos sigue mostrando aquellas cosas que en nuestras vidas están mal y necesitamos cambiarlas. Fíjate vos que en Juan capítulo 15 es Jesús el que habla, ese famoso pasaje acerca de la vid verdadera, que ahora que vivo en Mendoza estoy empezando a descubrir muchas de las cosas que significa. Pero en Juan capítulo 15 Jesús dijo así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esto es lo que hace Dios con nosotros cada vez que leemos la Biblia. La Biblia es como una gran tijera que nos poda, que nos limpia. Es decir, si hay en nuestra vida ramas que no sirven para nada, Dios simplemente las corta y las tira. Pero si hay en nuestra vida ramas, si hay en nuestra vida cualidades que realmente prometen, que pueden dar algo bueno, Dios lo que hace con nuestra vida es purificarnos, es cortar esas cosas que no sirven para que lo que sí sirve pueda dar fruto y pueda crecer con libertad. Básicamente lo que Dios hace cuando nosotros vamos a la palabra es santificarnos. Por eso Jesús en Juan 17:17 dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cada vez que vos lees la Biblia, Dios te muestra cuáles son las cosas en vos que tenés que cortar porque no sirven, porque te hacen daño, porque entorpecen el desarrollo de tu vida. Dios lo que hace es santificarte. Y déjame decirte esto porque es muy importante. Vos podés venir a todas las celebraciones de la iglesia y eso es buenísimo. Vos podés ir al mejor de los grupos pequeños con el mejor de los guías. Vos podés estudiar la lección del mejor pastor de discipulado. Bueno, no sé si tanto. Vos podés escuchar alabanza y adoración todo el día en tu casa, en tu auto, en tu celular. Pero nada de eso va a santificarte, sino solamente la palabra de Dios. Por eso hay y no es complicado, no es difícil. Por eso hay tanta gente que vive en la iglesia, que no se pierde un grupo pequeño, que tiene el último CD del último adorador que sacó la última adoración y sigue luchando con los mismos hábitos pecaminosos. ¿Sabes por qué? Porque no lee la Biblia. Porque la Biblia tiene el poder de renovar y santificar tu vida. Eso no quiere decir que tenés que quedarte en tu casa leyendo la Biblia y no venir a la iglesia, Algunos ya me están mirando, no.
No quiere decir que no necesites el grupo pequeño. No quiere decir que no necesites un mentor al cual rendirle cuentas de cómo estás llevando tu vida. Porque todo eso lo dice y lo enseña la palabra de Dios. Pero en el fondo lo que yo te quiero decir es que tu vida no va a cambiar si vos no lees la Biblia. Si vos no sabés encontrar el Evangelio de Marcos, no espere grandes cosas. Esperá grandes cosas si todos los días a la mañana cuando te levantás entre el mate y la tortita o lo que sea que desayunes, te lees un capítulo de la palabra de Dios y lo pones en práctica. La palabra tiene el poder de santificar, de transformar tu vida. ¿Amén? Así que la palabra hace esto. Me muestra cuando estoy por cometer un grave error. De alguna manera podemos decir que esto es como la luz roja de la Biblia, ¿no? La Biblia me muestra lo que no tengo que hacer. Ahora, hay mucha gente que cree que eso es lo único de lo cual habla la Biblia, ¿no? ¿Qué significa ser cristiano y leer la Biblia? ¿Y para qué lees la Biblia? Y para ver todo lo que no tengo que hacer. Mira, ¿y qué dice la Biblia? Y que no tengo que hablar así, que no me tengo que vestir así, que no tengo que ir ahí, que no tengo que tomar tal cosa, que no tengo que hablar con fulano. Mucha gente tiene esa visión del cristianismo, un cristianismo negativo. Y lo cierto es que Dios nos dice todas las cosas que no tenemos que hacer porque dañan nuestras vidas. Pero fundamentalmente el mensaje de la palabra de Dios no nos habla solamente de lo que no tenemos que hacer, sino que nos muestra la luz verde de lo que sí tenemos que hacer y cuál es el camino por el cual sí tenemos que llevar nuestra vida. Por eso, en tercer lugar, quisiera decirte que la Biblia me guía en la dirección correcta. Eso es lo que hace la Biblia. Cuando vos tenés el hábito de leerla cada día, vos cada día vas a vislumbrar de una manera más clara cuál es el camino correcto que tu vida tiene que tomar. Volvemos a 2 Timoteo 3:16, donde Pablo nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender y para corregir. De vuelta les puse una palabra rara acá en el bosquejo, y es la palabra griega que se traduce como corregir. Es la palabra epanorthosin, que a ustedes les suena jeringoso avanzado, pero en realidad conocen una palabra similar y es la palabra ortografía. ¿Qué es la ortografía? Es el arte para escribir ¿cómo? Para escribir correctamente, para escribir bien. Bueno, de ahí viene ortografía. Y esta palabra en el idioma original del Nuevo Testamento, literalmente lo que significa establecer lo que es recto, lo que es correcto, señalar, definir y explicar lo que está bien. Eso es corregir. Ahora, yo creo que muchos necesitamos hacer sanidad interior de la escuela secundaria, ¿no es cierto? Y de la primaria, porque tenemos una visión medio negativa y medio distorsionada de lo que es corregir. Yo me acuerdo cuando estaba en el secundario tenía una profesora de lengua que me acompañó y me hizo sufrir durante 3 años. No me quería. Y ahora que yo lo pienso, también yo le hice un par de cosas que justificaban que no me quisiera. Pero bueno, ya le pedí perdón al Señor. Me acuerdo de una escena típica. Venga, Joab, que le voy a corregir el análisis sintáctico. ¿Qué significaba que Abel Joab le corrija el análisis sintáctico, que era un burro en lengua y literatura? Era ir con la carpeta, que la profesora agarraba una lapicera roja enorme con un trazo muy ancho y empezara mal, 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 mal. Joab, usted tiene un 0. Y esa es la visión que muchos de nosotros tenemos de corregir. Es agarrar una lapicera roja y tachar todo lo que está mal. Después el Señor me acercó un poquito a su verdad, porque en el último año de la secundaria tuve una profesora de lengua que hacía lo mismo, tachaba todo pero en verde, porque decía que el rojo tiene un efecto psicológico demasiado fuerte, entonces corregía en verde. Ya por lo menos te daba algo de esperanza. Bueno, esa es la visión que tenemos algunos de nosotros. Gracias a Dios el Señor nos regaló otros docentes que nos mostraron otro camino. Y yo por eso de alguna manera elegí la enseñanza también. Y parte de esto lo aprendí con profesores que tal vez no conocían al Señor, pero Dios le había dado la habilidad para enseñar y eso a mí me apasionaba. Pero corregir significa otra cosa. No significa señalar lo que está mal, sino cambiar y mostrar lo que está bien.
Imagínense ustedes esta situación. Ustedes están en un avión y el avión está a punto de estrellarse contra el Aconcagua, así de frente. Y viene la azafata y le dice, no se preocupen, el piloto está corrigiendo el rumbo. Y de repente alguien abre la cortina para ver al piloto y el piloto está con un fibrón indeleble marcando arriba del vidrio de los controles cuál debería ser la dirección del avión. Por más que el piloto escriba, corregir el rumbo significa agarrar el timón y pegarle la vuelta, ¿no es cierto? Eso significa corregir. Significa mostrar cuál es el camino correcto e ir por esa dirección. Por eso me encanta cómo traduce esta palabra la Nueva Traducción Viviente. Dice que la palabra de Dios nos corrige cuando estamos equivocados. Y corregir significa esto, significa cambiar el rumbo. Si alguien viene a tu vida y simplemente te reta, quédate tranquilo, no te está corrigiendo. Corregir significa darte un nuevo rumbo. Y lo que hace la palabra de Dios es esto, nos da un nuevo rumbo, nos orienta, nos corrige. Por eso David en el Salmo 119, en el versículo 105, dice así, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Imagínate esta situación. Si vos decidís no vivir conforme a la guía que la palabra de Dios puede darte, es como si vos manejaras en medio de la noche un auto sin luces, en una carretera sin ningún tipo de indicación y totalmente ciego. Es imposible que vos llegues a un lugar o a un lugar indicado. Es imposible. Y así viven muchas de las personas por no permitir que sus decisiones sean marcadas por la palabra de Dios. Por eso David dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies, una luz para mi camino. Si vos querés saber cuál es el camino que tenés que seguir, si vos estás frente a la necesidad de tomar una decisión y no sabés cuál decisión es la correcta, busca la respuesta en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la luz que va a guiar tu camino. Por esa razón también en el versículo 169 del mismo Salmo, David ora así y le dice a Dios, escucha mi clamor, dame entendimiento conforme a tu palabra. Señor, escucha mi clamor y ayuda a que mi entendimiento se adapte, mis pensamientos se amolden a lo que vos decís en tu palabra. Y esa es la gran razón por la cual es tan importante que conozcamos la Biblia. Porque si no conocemos la Biblia, a la hora de sufrir una prueba, una tentación, vamos a tomar la decisión según nuestro propio criterio. Y nuestro propio criterio, a veces, algunas veces de suerte nomás, puede coincidir con el criterio de Dios. Pero para yo poder estar seguro y no cometer un error, necesito saber lo que opina Dios en su palabra sobre lo que yo estoy viviendo. Y la única manera de saber esto es desarrollando el hábito de leer la palabra de Dios cada día. Hay personas a las cuales no le importa lo que dice Dios en su palabra. Entonces cosechan el resultado de malas decisiones. Y hay personas que dicen, sí, es verdad, hay que hacer lo que dice la Biblia, pero el problema es como no la leen nunca, un día se enfrentan a una prueba, tienen 30 segundos para decidir qué es lo correcto y como nunca lo leyeron en la Biblia no saben. Y en 30 segundos es muy difícil encontrar la respuesta de Dios que se encuentra en 66 libros escritos durante 2000 años. No es posible. Por esa razón vos tenés que tener el hábito de la lectura diaria de la palabra de Dios. Porque ese hábito es el que te va a llenar de la sabiduría de Dios para poder reconocer de qué tenés que alejarte y cuál es el camino que Dios tiene para tu vida. Y en cuarto y último lugar, quisiera decirte que la palabra de Dios me entrena para vivir el plan de Dios. El apóstol Pablo termina las últimas palabras de estos versículos con los cuales empezamos el mensaje. Dice que la palabra nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra.
nos enseña a hacer lo correcto, nos entrena en justicia, dicen otras versiones, y nos prepara para vivir y andar en buenas obras, en buenas cosas. Yo no sé dónde está tu vida en este momento. Tal vez vos viniste a este lugar porque hace años que estás caminando en las buenas cosas y las buenas obras que Dios te dio. Pero tal vez vos viniste a este lugar desesperado porque estás caminando en un montón de errores, en un montón de malas decisiones que te hacen vivir angustiado, que te hacen vivir en temor. La buena noticia que yo quiero compartirte es que no importa cuál es la situación en la cual está tu vida, hoy Dios quiere empezar un cambio en vos. Hoy Dios quiere empezar a transformar tu vida para que empieces a caminar en una vida nueva, en una vida buena, donde cosas buenas sucedan en tu vida, en tu entorno y en tu familia. Pero para que eso suceda, hay algo en tu vida que tiene que cambiar. Y es que tenés que nacer de nuevo. Tenés que empezar una vida completamente nueva. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Efesios lo siguiente: pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús, para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Este versículo que acabo de leer no se aplica a todo el mundo, sino a aquellos que realmente han decidido ser cristianos y cristianos de corazón. Vos fíjate que dice que nosotros fuimos hechos, que Dios nos hizo. A todas las personas Dios las hizo. Cuando vos nacés es porque Dios te hizo, porque Dios te gestó en el vientre de tu madre. Pero Pablo le está hablando a los cristianos, y a los cristianos les dice: Él nos ha creado en Cristo Jesús. Y ser creado por Dios y ser creado en Cristo son dos cosas diferentes. Ser creado en Cristo es una segunda creación. Es una segunda existencia que Dios te da cuando vos ponés tu fe en Jesús y en su palabra. Cuando vos hagas esto, tu vida va a cambiar. Cuando vos tomes la decisión de dejar toda tu vida atrás y empezar de nuevo, volver a nacer como hijo de Dios y como compañero de Jesucristo, Dios va a empezar a poner esas buenas obras que Él tiene para tu vida. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Los esfuerzos humanos, la mala noticia es que no sirven para nada. Tal vez vos pasaste años de tu vida buscando. Tal vez vos compraste libros de maestros que vinieron de otros lugares del mundo diciendo que ellos tenían la iluminación y el secreto para darte paz. Hace poco tiempo hablé con una persona que pasó años de su vida buscando una sonrisa y me contaba que iba a distintos profesionales y a distintos manochantas que andaban dando vueltas por ahí, les pagaba y les decía: yo a usted le pago para que usted me devuelva la sonrisa. Y nunca pudo recuperar su sonrisa, sino hasta que lo conoció a Jesús. Hasta que descubrió esas palabras que dice la Biblia que son espíritu y son vida. Cuando Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida, está diciendo dos cosas. Mis palabras vienen del Espíritu de Dios. Mis palabras vienen directo de Dios y tienen el poder de darte una vida nueva, de darte la vida que necesitas. Jesús dijo algo muy loco en Juan capítulo 15, versículo 8. Pero yo creo que Jesús se sigue haciendo cargo de lo que dijo. Él dijo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Está bien, dice eso la Biblia, no lo noté mal. Si permanecen en Jesús, pidan lo que quieran y les va a ser concedido. Por supuesto, yo creo que el pidan lo que quieran no incluye un auto de alta gama, alguna cosa de lujo. Habla de cosas más importantes. Yo no sé lo que vos estás necesitando, pero tal vez lo que necesitas es paz interior. Necesitas poder dormir a la noche sin ser atacado por pesadillas. Tal vez necesitas la seguridad
y la victoria sobre el temor de no saber qué pasa si mañana perdés la vida y no saber a dónde vas. Tal vez necesitas un cambio dentro de tu familia. Tal vez lo que necesitas es que Dios te dé una familia porque te sentís solo. Tal vez lo que necesitas es simplemente llenar un vacío que hay en tu interior, una sed que hay en tu corazón que no sabes cómo llenarla y por eso estás acá. La buena noticia es que todo eso que necesites lo vas a poder ver satisfecho si pones tu fe en Jesús. Por esa razón, Simón Pedro, el discípulo de Jesús, el apóstol San Pedro, le dijo a Jesús una vez: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna.